Hola, soy Georgia y esto es 15 minutos de fama. Esta es una serie de entrevistas que estamos haciendo Still Life con los artistas de la edición Fama 2020. El día de hoy vamos a estar hablando con Fernando Gallegos, que nos va a platicar un poco de su obra para Fama y de su carrera. Entonces, en lo que se conecta, ya está aquí. Y ahorita empezamos a platicar. Hola, Fer. ¿Qué onda, Georgia? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden tú? Muy bien, también. Qué bien. Oh, oye, pues bueno, vamos a empezar platicando un poco de tu semblanza y luego nos platicas un poco más. Sí. Bueno, Fernando Gallegos nació en Hermosillo, Sonora, el 30 de enero de 1987. Estudió licenciatura en lenguajes audiovisuales con especialidad en fotografía y la maestría en artes en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. También fue parte del programa de fotografía contemporánea, PFC 14, en Monterrey. Su trabajo explora el desenvolvimiento del individuo en sociedad y experimenta con la fotografía como medio narrativo. Su trabajo se ha exhibido en México, Estados Unidos, Argentina, Italia, Suiza y Guatemala. Como editor y diseñador de fotolibro, ha trabajado con artistas como Alejandro Cartagena y Agustina Triquel en libros que han sido reconocidos internacionalmente como Carpoolers en 2014 y Embalse en 2016. En el 2013 fue beneficiario de la beca PECDA Nuevo León y en el 2015 fue beneficiario de la beca PECDA FECAS del estado de Sonora. A partir de 2019 trabaja con la beca Jóvenes Creadores del FONCA y actualmente es maestro en la Facultad de Artes Visuales en la UNI en Monterrey. Súper. Y bueno, platícanos. Entonces, creo que me comentaste algo sobre la investigación, sobre el lenguaje de la foto, que es algo que estás haciendo tesis de maestría. Sí, de hecho ya terminé la maestría ahí en la uni. Ah, Lo ya. que estaba investigando ahí era las formas en las que el lenguaje de la fotografía funciona como medio narrativo, digamos, porque estoy viendo o hemos estado viendo que en fotografía pasa que muchos de los trabajos que están emergiendo son especies de historias de ficción, ¿no? De algún tipo, Ok. que usan de alguna manera la realidad para moldarse a una historia específica, ya sea de ficción o documental o docuficción, hay una combinación rara, pero se convierte o predomina en la fotografía ahorita esta idea de narrar con ella de alguna forma, ¿no? Em, pero los problemas que ha habido ahí es, por ejemplo, que se piensa que tal vez se puede narrar así como el cine narra o como la literatura narra. Y la cosa es que los lenguajes pues operan de maneras muy diferentes. De hecho, he estado pensando mucho en la idea de cómo la literatura opera con... O sea, uno cuando lee un libro está pensando que como que tenemos la idea de que nos estamos imaginando las imágenes, ¿no? Que estamos leyendo. Claro. Cuando en realidad lo que está pasando es que estamos trabajando con puras ideas sin forma en nuestra cabeza. Pues esas ideas no tienen forma hasta que alguien nos pregunta, oye, ¿y cómo era la persona que sale en el libro? Y ahí es donde te empieza a formar una idea visual de alguna manera, ¿no? De cómo es que es la persona, pero antes de eso es pura idea, pues no tiene ningún tipo de forma. Cierto. Lo que pasa en la fotografía es que sí te están fijando una forma específica que luego tienes que traducir al mundo de las ideas Ok. para luego conectarte tú con las cosas que has o que puedes recordar, ¿no? Con respecto a las cosas que has vivido y cómo se relacionan esas con las cosas que te están enseñando. Ajá. Entonces, hay algo ahí que, digo, estoy tirando ideas así a lo loco, ¿no? Pero hay algo ahí que es bien complejo de cómo es que leemos y construimos narrativas con fotografía, que es lo que he estado investigando ahí o lo que investigué en esa primera parte de la investigación, ¿no? Que se convirtió en la tesis de maestría. Ok. Entonces, mucho del trabajo que hago, o sea, ya sea como editor de fotolibros o en mi obra, que es esto que les voy a enseñar ahorita, es pues una especie de investigación o continuación de esa investigación, ¿no? De cómo las Ok. imágenes se relacionan entre ellas y cómo generan discurso. Y a través de tus imágenes, ¿crees que también generan ese tipo de discurso? O sea, ¿hay algo específico que están tratando de contar? O...
Es que en mis imágenes, o sea, como una forma de tratar de encontrar esas bases del lenguaje, estoy simplificando mucho la representación que estoy haciendo en las fotos. Por eso son objetos como que muy, como que al centro y sencillos, ¿no? Es esto que te estoy enseñando, es una parte muy básica de un paisaje urbano, ¿no? Ok, Entonces estoy tratando de hacer eso, tratar de fragmentar a sus partes, a partes muy básicas, tal vez no las más básicas, pero sí muy básicas ajá, del paisaje para tratar de generar en la unión de ellas un paisaje que se crea en la cabeza de quien lo ve, ¿no? Ya ok, esto con respecto a cómo conocemos la ciudad, etcétera. En pocas palabras, creo que mi trabajo termina siendo una especie de invitación a que recorran la ciudad conmigo, pues de alguna forma, y que vayamos pensando en estas cosas o en estas partes que generan o que forman este paisaje, pues. ok, ok. A ver, bueno, entonces enséñanos algunas de estas Déjame, imágenes para ver si a ver qué a historia ver qué nos pasa. cuentan. Ajá. Sí, creo que es importante pensar estas historias no como algo que tiene principio y fin, ¿no? Que creo que ha sido lo que ha pasado con la comparación con el cine, que pensamos de repente que tendría que tener un principio y un final, una historia. Esto Ujú. es un recorrido que no tiene un tiempo definido, digamos, o sea, es algo que existe nomás, que sabemos que existe allá afuera, pero que no necesariamente tiene un principio y un fin. Es la idea general del recorrido, de tratar de pensar en la ciudad como algo a lo que nos enfrentamos. Sí, Entonces, ajá. ¿sí? O sea, es como un tema, digamos, o como un tipo, como una emoción, a lo mejor que se trata de traducir. De alguna forma, sí, se está Ajá. generando una experiencia estética a través del lenguaje pues, de la foto en este caso, ¿no? Ok. Entonces la experiencia es esta de estar recordando, ¿no? Los fragmentos de estos paisajes, estar recordando el recorrido que acabas de hacer o que has hecho. A ver, en ese te puedes acercar para ver como un poco más detalle. Te comentaba el otro día, ¿no? Que estas fotos funcionan mejor en pares, en polípticos, o sea, porque la idea es la comunicación entre ellas. Claro. Sí, Y, por ejemplo, en esta se ve así como una conexión en la manera en que en esas formas de como medio verticales, como las ramas de los árboles, sí. ¿no? O sea, como que en todas las imágenes se ve esa misma idea. Y a lo mejor hasta los colores, ¿no? También. Sí, que hay, o sea, la forma en la que estoy haciendo las fotos yo es que son recorridos largos donde cualquier cosa que me llama la atención se convierte en parte de esta colección con la que empiezo a generar pues estas otras conexiones, ¿no? Ya en la combinación de fotos. Y cuando vas caminando tomando estas fotos, ¿ya traes en la cabeza de alguna conexión de una con otra? ¿O sucede eso ya que o sea, las ves juntas? Sucede de diferentes formas. O sea, en lo general, esto pasa ya que tengo tiempo de verlas ya reveladas, ya impresas de alguna forma, como pruebas de contacto, y ahí puedo empezar a ver qué es lo que funciona con qué. Ujú. Pero, o sea, cada vez que regreso de un recorrido, tengo tiempo de pensar qué es lo que estoy buscando, ¿no? Y qué es lo que puede aportar al grupo de imágenes que ya tengo, qué son las cosas que me están llamando la atención o que veo repetidas en el paisaje. De manera que pueda empezar yo a generar puntos de encuentro, digamos, en la narrativa, donde eventualmente de vez en cuando vamos retomando cosas que ya hemos visto antes, pues. Entonces, eso me ayuda a ligar de alguna forma este recorrido para que no sea nomás una colección de cosas aleatorias, ¿no? Que están en la calle, sino que hay un estado de mente, digamos, detrás de las cosas que llaman la atención y que estoy proponiendo de repente en el grupo de imágenes. O sea, sientes Por que ejemplo, aquí te inclinas hacia ciertas tendencias en las imágenes que buscas. creo que las mismas cosas con las que me encuentro me van dictando de repente cómo existe o cómo es el paisaje allá afuera, porque
de alguna forma el trabajo termina siendo una interpretación mía del paisaje urbano de Monterrey y de algunas otras ciudades, ¿no? Ujú, Entonces, estas cosas me llaman la atención no porque yo quiera que existan, sino porque de hecho existen. ujú. Entonces, empiezo a verlas repetidas como un patrón, pues, pues como un patrón que se repite en la calle y que estas cosas a su vez responden a cómo es que nos comportamos en el espacio urbano, pues porque por ejemplo estamos viendo aquí la repetición de la piedra, por ejemplo, la repetición del burro, la El burro. repetición de repente de las formas abstractas en la construcción de la ciudad. Ujú. Entonces, no son cosas que yo quiera dictar o que yo quiera decirles, miren, así es la ciudad, sino que son cosas que la misma ciudad me está aventando, pues, y yo estoy tratando de ser sensible a cómo es que la ciudad se comporta y se construye sola, de manera que pueda empezar a pensar en ella de una manera objetiva, pues, y que no se Ya. convierta en esta nomás onda visual curiosa, ¿no? De mi parte, sino que sea realmente una lectura de cómo es que se construye la ciudad. ¿Y crees que sí se puede ver a través de un lente? O sea, porque siento que al final de cuentas, pues sigue siendo tu lente y tu ojo, ¿no? ¿Crees que sí puedes como desconectarte de tu propio ser y tu propia manera de pensar como para decir objetivamente esto es lo que es? No, digo, esa es la pelea de siempre de la fotografía, ¿no? Qué tan objetiva Ajá. puede ser y qué no. En ese aspecto, o sea, no pudiéramos decir que yo estoy diciendo una verdad absoluta de la ciudad, pero como yo soy parte de las personas que habitan la ciudad, mi visión Ujú. es parte de la objetividad de la ciudad misma. Ok, Entonces, aunque mi visión no es la objetividad completa o una visión objetiva completamente de esta ciudad, soy parte de esa misma objetividad. Y creo ya, que eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de la lectura y a la hora de la construcción de los mensajes en foto, ¿no? Porque es ese vínculo con la realidad que de repente es problemático con la foto, porque sí estoy tomando fotos de cosas que existen, pero al ujú, mismo tiempo estoy eligiendo cómo van a ser leídas, pues. claro, Pero hay una cosa, o sea, al final de cuentas sí son cosas reales, pues. Entonces sí, no podemos descartar el papel que juegan en una posible objetividad, digamos. claro, sí, sí, sí. Ujú. Oye, ¿y nos puedes enseñar una foto ya en vivo, ahí, Sí, tengo que aquí tengas por ahí? unas, no están enmarcadas todavía, pero tengo aquí algunas. Está bien. Estas son, Ya. están impresas en papel algodón, inyección de Ajá, tinta en papel algodón. ajá. El tamaño es 48 centímetros ¿por cuánto? Por 36 se me hace. Ok, está bien. Esa me has enseñado, está buenísima. Sí. Es como un objeto muy, como medio familiar, pero al mismo tiempo muy extraño. Sí, no, que de repente yo tengo la idea de que con un trabajo fotográfico, digamos, se siente demasiado familiar al grado al Ujú, que uno dice, ¿qué onda con esas fotos? O sea, yo las pude haber tomado y lo que sea. ajá, No es tanto porque de hecho podamos haber tomado la foto, sino que es tan familiar para nosotros lo que estamos viendo que lo conocemos, pues está en alguna parte de nuestra cabeza. Es demasiado familiar para nosotros como para descartarlo. claro, todo, Sí, 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 es cierto. Están padres. Y entonces tú me decías que para ti tenía más sentido, ¿cómo se llama? Como reunir varias, ¿no? Para hacer como ¿cómo se dicen? Pues estos conjuntos que nos estabas mostrando en principio. sí, pasa que, o sea, yo creo que hay un juego en o sea, en las conexiones que podemos hacer, y no son conexiones, o sea, son conexiones que yo pongo ahí como posibilidades, pero que no se tienen que, no necesariamente se tienen que hacer, ¿no? Pero hay un juego en ir y venir entre una foto y otra, Ujú, donde en ese ir y venir uno está pensando no nomás en los objetos, sino en la ciudad que existe alrededor de esos objetos. totalmente. Entonces, ahí es donde yo creo que se hace esta narrativa de la que estoy hablando, que creo que no debe ser tomada como una narrativa, digamos, como una historia lineal, sino como una posibilidad de una historia, o sea, un universo
que existe, que nos permite recorrer el camino que existe entre una foto y otra. Pues. Me gusta esa manera de verlo. Bueno, y entonces si alguien quisiera alguna sugerencia, te pueden preguntar de cuáles fotos crees que puedan jugar mejor entre Sí, ellas. claro. Ok, perfecto. Con todo gusto se las hago. Muy bien. Pues bueno, pero se nos acabó el tiempo, pero me encantó platicar contigo y se me hizo súper bonito tu trabajo. Las posibilidades que nos presentan están súper padres. Muchas gracias. Es una manera nueva de ver nuestro alrededor, que a lo mejor a veces por estar en una ciudad tan industrial, de repente puede ser como que medio aburrido. Sí, ¿no? Y Pero más que nueva, tal vez demasiado familiar, tan familiar que a veces se nos pierde, ¿no? sí, exacto. Nos Sí, haces volver a ver lo sí, que ya conocemos, que me gustó. sí, sí. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Fer, y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Vamos a estar aquí de nuevo a las 7 con Francisco Muñoz. Y este video va a quedar en el perfil de FAM para que lo puedan ver. Y bueno, sigan a Fer en su Instagram, que ahí va a quedar tagueado también. Ya quedó. Bueno, mil gracias. Sale, gracias a ti. Nos Nos vemos. vemos.